En el libro de Efesios, si quieres abrir tus Biblias al primer capítulo. Tengo un poco de tos, pero voy a ver si puedo seguir. Muy bien, voy a empezar leyendo. Estamos en Efesios, capítulo 1. Vamos a empezar con esta buena carta de Pablo. Y versículos 1 al 14, ¿vale? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de él, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vamos a orar una vez más, ¿vale? Querido Señor, te pedimos que uses este tiempo, Señor, para que podamos escuchar lo que tengas para nosotros a través de esta carta a los Efesios escrita por Pablo. Que sepamos, Señor, que tienes un buen plan para nuestras vidas, que no eres un Dios distante, sino un Dios presente, un Dios que busca nuestra reconciliación contigo, pero también nuestra reconciliación entre nosotros. Te pedimos estas cosas en tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Me gustaría empezar nuestro tiempo juntos con una pregunta, que sería esto. ¿Hay algo roto en tu vida? ¿Hay algo roto en tu vida? Yo mismo vengo de una historia de roturas familiares. Hubo situaciones de abuso en parte de mi familia, cosas de divorcio, adulterio, y he visto los efectos de estos quebrantamientos generación tras generación. Desde mis bisabuelos hasta mis abuelos, hasta mi familia actual. Y he visto los efectos que tienen estas roturas. Los Bailey es mi apellido. Mi familia eran bien educados, teníamos un buen estatus social en nuestro pueblo, éramos conocidos de la comunidad,
Pero eso realmente no tenía nada que ver con la paz que teníamos en nuestras vidas. Había una rotura dentro de nosotros. Y tal vez vienes tú de una circunstancia familiar parecida. Una circunstancia rota. Tal vez sea un quebrantamiento con otros a tu alrededor, con tus amigos, compañeros de trabajo. Tal vez tu relación con Dios se sienta rota o incluso inexistente. Vamos a ver que lo que dice Pablo por el Espíritu Santo vale en su carta. Si miramos en el primer versículo, Pablo quiere que sus oyentes sepan que desde el principio de los tiempos, Dios ha tenido un plan para reunir no solo a su pueblo consigo mismo a través de Cristo, sino también para bendecir y reunir a todos los grupos de personas entre sí. Si recuerdas un poco de la historia de Pablo, a quien le está escribiendo, esta es la iglesia de Éfeso. Y es donde Pablo pasó 3 años de su vida y comenzó un ministerio muy abundante. Pero ahora está en la cárcel. Está escribiendo esta carta y quiere escribirles una vez más desde esta oscura celda de prisión. Y quiere hablar realmente de 2 cosas que veremos en los primeros 3 capítulos de Efesios. La primera cosa en los 3 primeros es recordarles qué es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Detallarlo y hablar de ello en los capítulos 1 a 3. Y luego, en la última parte, los capítulos 3 al 4, realmente quiere que sepan cómo se lo afecta en el día a día. La ciudad de Éfeso y sus amados ahí han sufrido de un quebrantamiento que todos nosotros conocemos muy bien. Y es una ruptura entre Dios y la humanidad. Pero además, una ruptura entre los hombres en sí. Si recordáis, hablamos de esto recientemente en el estudio del libro de Apocalipsis con Miguel Ángel. Éfeso fue una de las ciudades con uno de los puertos más grandes del Imperio Romano. Es una ciudad gigantesca, grande, llena de un mejunje de diferentes culturas y grupos de personas compartiendo la vida juntos. Hay muchas culturas aquí en esta ciudad, más de 50 dioses diferentes que son adorados en toda la ciudad. Pero también es importante que recordar qué tipo de dioses son. Estos son los dioses griegos. Son un dios distinto a lo que conocemos hoy en día. Estos son dioses muy caprichosos que no buscan tener una relación personal con la gente, con los seres humanos. Buscan ser servidos, buscan ser apaciguados. Y realmente el trabajo del ser humano en este tipo de relación es servir, sacrificar, con la esperanza de no haber hecho algo mal. Entonces hay un constante estado de miedo, pensando, ofreceré este sacrificio y tal vez esto funciona para mí. Si pensaremos en esto como una relación entre 2 personas, diríamos que esta es una relación rota, ¿no? Es como mínimo una relación abusiva, donde una persona tiene mucho poder y la otra vive en un estado de miedo, esperando hacer lo correcto, pero sin saber si estos dioses los castigarán por algún tropezón que tomen. En otra parte de la ciudad de Éfeso hay otro grupo de personas, muy distinto, los judíos, que están allí también. Y había bastantes judíos en esta ciudad en ese momento.
Y estos judíos en la ciudad adoran al único Dios verdadero. Son monoteístas, pero en lugar de ser una luz, algo de sal, algo diferente, de lo que se ve como en la relación gloriosa se han aislado. Realmente no tienen nada que ver con sus vecinos paganos. Incluso cuando Pablo está ahí, viene a intentar hablar con ellos en la sinagoga para persuadirles de que, mira, el Dios ha venido y hablar sobre este tema, este Mesías ha llegado. Y en lugar de escucharle, empiezan a llamar a sus caminos equivocados, ¿no? Y también se aíslan de él. Y él termina yendo a hablar en otro lugar más público porque no se permiten en la sinagoga. Si miramos el primer versículo en Éfeso, algunas cosas para destacar. Pablo comienza saludando a estas personas a las que han servido, con las que ha ministrado, con las que ha comido. Unas personas con quienes ha trabajado y amado por más de 2 años. Y al leer la introducción rápidamente, es importante notar que llama a estas personas, ahí en versículo 1, los fieles en Cristo Jesús. Y es interesante porque no lo hace en muchas de sus cartas. No lo hace fieles en Cristo en Romanos, ni en Corintios, Filipenses, Galatas, ni Tesalonicenses. El único otro libro donde se llama a las personas fieles en Cristo es lo de Colosenses. Y es algo un poco interesante sobre su relación personal con esta gente. Es importante fijarse que esta es una audiencia compuesta tanto de gentiles como de judíos. Han visto lo maravilloso de una relación restaurada con Dios amoroso y con los demás. Y aunque no ha sido fácil en el entorno secular donde estaban, han permanecido fieles, incluso en estas circunstancias desafiantes. Ellos son, como dice Pablo, los fieles en Cristo Jesús. Pero también, como lo hace en todas sus cartas a estas congregaciones compuestas de 2 grupos muy distintos, de los judíos y los gentiles, utiliza los saludos habituales de los griegos y también de los judíos. Los griegos siempre decían gracia, favor, gracia. Como nosotros hoy en día decimos hola o buenos días. Y los judíos siempre decían paz o shalom, ¿no? Son saludos bastante habituales, pero los usa para incluir 2 grupos muy distintos, como gracia por los que son griegos y paz por los que son judíos, para incluir todos los grupos. También me fascina que toque 2 temas claves de nuestra perspectiva del Evangelio, ¿no? Hay gracia. Gracia es este favor, ¿no? Inmerecido del Señor. Y también hay paz. El shalom que los judíos usaban para saludarse. Y es una paz como completo. Es una paz que se extiende por cada aspecto de la vida. Y cuando estamos leyendo estas cartas de Pablo, es una buena manera de ponernos en la mentalidad correcta antes de leer la palabra. ¿Estamos realmente pensando en estos 2 términos de gracia y paz mientras leemos? ¿Leemos las Escrituras simplemente como una lista de reglas para ganarnos el favor de Dios? Si nos encontramos inclinándonos en esa dirección, entonces hemos olvidado el don de la gracia que proporciona el Evangelio. O tal vez leemos las Escrituras y solo nos hacen sentir más ansiosos o más separados de Dios. En este caso, hemos olvidado el don de la paz
la paz que proporciona el Evangelio. Así que al leer las Escrituras, este es un buen lente, un buen trasfondo o perspectiva para comenzar. Pensamos en gracia, pensamos en paz. Adentrarnos en el contenido después del saludo, si ves en versículo 3, comenzamos a ver el inicio de una hermosa pieza de prosa. Casi es como poesía, si léelo, y Pablo está escribiendo eso, y hay muchos conceptos dentro de esta, pero vamos a meternos un poco en esto. Es como si desde esta celda de la cárcel donde escribe, su corazón estuviera desbordándose al recordar a sus amigos la belleza de Dios. Este plan maravilloso de unidad que Dios tiene para ellos. Y es importante recordar que Pablo escribe algo tan hermoso desde una situación tan espantosa, ¿no? Lo que a primera vista no parecería ser el plan de un Dios que es amoroso y misericordioso. Pero escribe estas palabras de confianza para el Dios al que ama y conoce tan profunda. Es posible en este momento que Pablo esté reflexionando sobre las historias con las que creció como un niño judío, otras historias de hombres de fe. Quizás esté pensando en las historias de José en la cárcel, Elías escondido en la cueva, Daniel en la fosa de los leones, o tal vez incluso esté pensando en la historia más reciente de su Cristo, de su Señor en la cruz. A medida que Pablo comienza a profundizar en qué es este Evangelio, en qué consiste esta fe en que compartimos, empieza describiendo cómo este plan del Evangelio para la unidad, para reunir a la gente con Dios, no es algo lineal. Si tenemos las dos personas aquí, hay Dios y hay nosotros. Pero esta relación no es algo lineal, no es una serie de causas y efectos. No son pasos a seguir con una fecha límite. No es un proyecto de construcción que levantamos y completamos para luego entregarlo. No es una casa que limpiamos y luego se ensucia de nuevo y volvemos a limpiarla otra vez. Lo que Pablo describe en estos primeros versículos es un plan cíclico, no de proyectos, sino más bien como relaciones personales entre dos partes que interactúan entre sí. Si ves en versículo 3, bendito, estamos bendiciendo sea el Señor, Dios, el Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. A medida que el pueblo judío bendice al Padre en Cristo, ellos son bendecidos por Él. Y de hecho, la única manera en que pueden bendecir al Padre es porque Él los ha hecho santos y sin mancha a través de Cristo. Y tenemos algo cíclico. No es algo para hacer, pero es algo que Dios ha hecho para nosotros y ahora estamos participando en esta relación entre los dos. Así que tenemos esta naturaleza cíclica de nosotros bendiciendo a Dios, Dios bendiciéndonos a nosotros y luego nosotros otra vez bendiciendo a Dios. Pero realmente es Dios quien inició todo esto. Es importante notar que especialmente para el pueblo judío a quienes Pablo se dirige, específicamente aquí, no fueron ellos quienes buscaron y planearon esta relación. Fue Dios quien eligió al pueblo judío.
Dice aquí que fue antes de la fundación del mundo. En versículo 4, antes de la fundación del mundo. Este fue su plan. Dice aquí que fue antes de esto y Él no hubo cambios. Su plan no ha cambiado ni fluctuado. Antes de la fundación del mundo, planeó esta relación con este pueblo. Fue Dios quien se comprometió a esta relación amorosa antes de que su pueblo le sirviera o pecara contra Él. Fue Dios quien creó esta relación amorosa antes de que la gente le alabara o antes de que lo maldijera, antes de que le siguieran, antes de que huyeran de Él. Este es realmente el mensaje de Cristo, que Cristo siempre está alcanzando y salvando a su pueblo antes de que sean dignos de ser salvados. Este es uno de los atributos de Dios por el que Él está tan apasionado y que nosotros también debemos demostrar como Él lo hace. Por ejemplo, nos comprometemos en el matrimonio sabiendo plenamente que nuestro cónyuge pecará contra nosotros en algún momento. Sabemos, ¿no? Tenemos un corazón de perdón antes de que nuestro amigo nos ofenda. Amamos al extraño sin importar sus creencias. ¿Por qué? Porque ellos son la imagen de Dios. Este es el corazón de nuestro Padre, que abunda constantemente en misericordia y gracia, para que nosotros seamos quienes tomemos la iniciativa. Somos quienes nos comprometemos y no permitimos que ese pacto se rompa por las ofensas de la otra persona. Pero eso es muy idealista, ¿no? ¿Cómo podemos amar a estas personas? ¿Cómo podemos amar a personas difíciles, desafiantes, personas que parecen imposibles de amar? ¿Cómo hacemos? ¿Por qué? Porque Cristo nos amó en nuestro estado no amable. Vemos en versículos 5 al 8, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Según qué? Según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Según qué? Según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Pablo continúa diciendo que a través de Cristo, el pueblo judío ha sido adoptado en la familia de Dios. Ahora, esto es algo un poco interesante porque uno podría pensar, espera, yo pensaba que el pueblo judío ya era el pueblo de Dios, ¿no? Ya era adoptados, ya era hijos de Dios. El tribu de Dios, ¿no? Que Él seleccionó de toda la tierra. Pero aquí la relación de adopción que Dios menciona es interesante porque sí, eran los hijos de Dios en este sentido, la familia de Dios, los hijos de Abraham. Pero su posición ante Dios siempre dependía de sus acciones de sacrificio, que demostraban la fidelidad o la justicia de sus corazones. Si ves aquí, la redención provenía del perdón de Dios. Y esto dependía de sus sacrificios continuos. Esto es el proceso en el Antiguo Testamento. Si quieres redención, necesitas el perdón de Dios.
Para el perdón de Dios necesitas hacer sacrificios para demostrar tu fidelidad. Pero ahora, con la venida de Cristo, ha cambiado este paradigma. Ha cambiado esta perspectiva. Ahora, los primeros son los mismos. La redención viene del perdón de Dios, pero no está basado en sus sacrificios continuos, sino en el sacrificio último de Cristo. Este es un sacrificio que nunca se agota. Esta es una adopción permanente. Ahora están sellados como hijos. No es algo flexible, es algo permanente. Están ahora en el testamento de la familia, son sellados por el Espíritu Santo. Y esto demuestra que el don de la gracia de Cristo en la cruz es algo desbordante. Es efectivo, es abundante, es lo suficientemente amplio para cubrir cada alma y lo suficientemente profundo para cubrir cada pecado. Su plan de salvación es unir a un pueblo consigo mismo y cubre cada detalle. Está hecho para cada persona. Y ahora podemos ver un poco más claramente lo que antes era un plan, dice aquí, misterioso, de Dios desde el principio. Redimir, conciliar a su pueblo, no a través de un método condicional de sacrificio personal, sino a través del sacrificio permanente y suficiente de Jesús. Lo dice en versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Vemos que Cristo unirá permanentemente al pueblo judío con Dios. Este es el objetivo final del plan de Dios, la unidad perfecta. Dice aquí que unirá el cielo y la tierra una vez más para construir un nuevo Edén, donde el hombre puede caminar nuevamente por el jardín como un hijo completamente restaurado, un hijo adoptado por Dios. Esta es la herencia del pueblo judío, la verdadera, la eterna tierra prometida, algo que no se desvanecerá. Pero tengo malas noticias para nosotros. No somos judíos. La mayoría de nosotros aquí somos gentiles, los paganos, lo siento. Y lo que Pablo ha estado diciendo ahora, el lenguaje que ha estado utilizando, si miras en tu Biblia, es para el pueblo judío. Ha estado usando términos como nosotros, nos. Él está hablando sobre su gente, su pueblo, los judíos solo. Refiriéndose a su pueblo, a los judíos que han aceptado a Cristo y que ahora son seguidores de Cristo. Así que con todo esto puede parecer un poco desalentador, porque ¿qué hay de nosotros, no? ¿Qué hay de mí? ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de los gentiles, los paganos? Y aquí es donde ocurre algo que damos por sentado, pero que verdaderamente tiene un valor impactante. Esta unidad entre el pueblo de Dios, los judíos y el mismo, es una unidad mucho más grande de lo que inicialmente pensamos. En el versículo 13, mira el cambio. En 13, cambia la conversación y dice, en él también vosotros. Ha cambiado de nosotros, los judíos, a vosotros, los gentiles. En él también vosotros. Ahora, fíjate, ya no está hablando de nosotros, sino de vosotros. Entonces,
¿Quiénes son estos vosotros? Esos vosotros son nosotros, los gentiles. En él vosotros también, dice en el versículo 13. Qué palabras tan dulces. Para un mundo moribundo, fuera de la familia de Abraham. Esto es nosotros. Verás, Dios está yendo mucho más atrás. Antes del sistema de sacrificios, antes de Moisés, antes de la ley, cuando su relación se rompió con las israelitas. Está retrocediendo hasta la promesa original que le hizo a Abraham, el padre de los judíos, diciendo, a través de tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas, porque me has obedecido. Verás, tú y yo también hemos escuchado la verdad del Evangelio. Y también hemos tenido la oportunidad de unirnos a Él y creer en la necesidad de su sacrificio, y en su suficiencia para redimirnos. Esta promesa de unidad no es algo hecho por el hombre que puede romperse fácilmente. Dice en el versículo 14 que hemos sido sellados, no con nuestras obras, no con nuestro trasfondo, nuestra familia, nuestra educación. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo prometido, quien es la garantía de nuestra herencia, hasta que tomemos posesión de ella. Estamos ahora en la familia. Somos nosotros adoptados, unidos. Pero es importante recordar que esta herencia aún no ha llegado por completo. No sé si has notado o no, pero el mundo está un poco roto. Todavía no estamos en el Edén restaurado. Aún luchamos contra la carne. Nuestro mundo sigue roto. Así que permíteme hacerte de nuevo esta pregunta. ¿Ves la ruptura a tu alrededor? ¿Ves la ruptura tal vez en tu trabajo? ¿En cómo te tratan? ¿O cómo tratas a los demás? ¿En tus familias? ¿En tus ciudades? ¿En tus países? ¿Eres parte de proclamar el plan de Dios? Su plan para sanar este maravilloso plan de unidad. ¿Hablas de ello con tus vecinos, compañeros de trabajo, familiares? ¿Hablas sobre el plan de Dios para restaurar la relación rota entre Él y la humanidad? Y al hacerlo, restaurar la relación que tenemos entre nosotros. Tal vez eres como los gentiles paganos en la ciudad de Éfeso, ¿no? Tal vez estás trabajando duro, avanzando poco a poco en la vida, pero sacrificándote para estos dioses caprichosos. Esos dioses del mundo por una paz que es temporal. Te desafío a que llames al príncipe de paz, un Dios que no necesita tu sacrificio. Solo te quiere a ti. Restaura esa relación. O tal vez eres más como los judíos religiosos en esta ciudad, aislándote de tus prójimos y solo quejándote de cómo el mundo se está desmoronando mientras asistes a la iglesia todos los domingos, pero nunca compartes una comida con tus vecinos perdidos. Restaura esa relación. Dios tiene un plan maravilloso para reunir a este mundo. Y tú y yo tenemos un papel vital en él. ¿Serás tú quien traiga gracia y paz a este mundo?
Oremos. Dios Padre, sabemos que somos tan frágiles, Señor. Y tú eres un Dios tan fuerte. Nos cuesta, Señor, para vivir en este mundo que sabemos, que vemos, Señor, que es tan roto. A veces tenemos la posición de los gentiles, Señor, involucrándonos en el mundo, Señor, para ganar un poco más dinero, un coche un poco mejor, una casa un poco más grande, una educación un poco más buena, Señor. Ayúdanos, Señor, que sabemos que esto no es tu camino, Señor. Tú no necesitas nuestros sacrificios, Señor. Tú solo necesitas nosotros, nuestros corazones. O tal vez, Señor, también estamos como los judíos. Estamos aquí haciendo las cosas correctas, quejando sobre el mundo. ¡Ay, qué peor es esto! ¡Ay, madre mía, eso! Pero nunca hemos hablado con nuestros vecinos. No tenemos amigos que no son creyentes. No estamos hablando sobre la gracia y la paz del Evangelio, Señor. Ayúdanos, Señor, darnos el coraje para salir de nuestros pisos, salir de nuestro trabajo, tomar algo con una persona que no es creyente, Señor, y hablar sobre la vida, Señor. Mucha gente en España están buscando paz y piensan que viene del trabajo o viajar a otro país o hacer meditaciones, Señor. Buscan en muchos sitios, Señor, y es nuestra responsabilidad para dirigirles, Señor, a ti. Somos como flechas, Señor, para apuntar. Mira, aquí es el príncipe de paz, Señor. Aquí es el Señor, aquí es el jefe mejor. Aquí es el amigo mejor. Señor, que seamos más fieles para hacer las cosas, Señor, buenas, para unir este mundo que está tan roto. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios os bendiga.